Dan Chiassen's article about 2001 and Stanley Kubrick in the recent New Yorker contained the idea that Kubrick created the future as though it were a specific past, perhaps the Victorian era. And what struck me upon seeing Sama again and thinking about it is that you, Lucrezia, have created the past as though it's some undescribable future. And I wonder if you could talk a little bit about your notion of the past as you embarked on this project, and how, if you believe in such a thing as the past, and if so, how you began to imagine it for this film. Sí, ¿no? Antes de hacer esta película, yo no hice otra película que es la del Eternauta, que es una adaptación de un cómic, que es la única vez que en Argentina bajaron los alienígenas en Buenos Aires. Y para nosotros eso fue muy importante. Acá hay muchísimas historias sobre eso, pero allá esta fue la más importante nuestra. Y entonces eso no funcionó porque no pude, no llegamos a un acuerdo con los productores, pero el año y medio que yo estuve escribiendo ese guión, pensé mucho sobre el tiempo, la representación del tiempo en el cine. Y cuando surgió la posibilidad, o cuando después de leer el libro decidí que quería hacer una película sobre Sama, todos esos pensamientos sobre cómo representamos el futuro me parecieron que eran pertinentes para pensar el pasado. Cuando uno piensa en una película de ciencia ficción, uno piensa con mucha libertad sobre el futuro. Por supuesto, toda hipótesis sobre el futuro está sustentada en lo que conocemos del presente. It always has seemed to me, in terms of cinema, that the past itself is a foreign country that we do not have the subtitles for. Lo peor es que le ponemos subtítulos y creemos que esos son. So with that lead, can we talk about colonialism? And can we talk about the history that you're trying to make or unmake with this film? Bueno, todos los que hicimos esta película estábamos animados por el espíritu de Di Benedetto. Lo que él hace en la literatura fue una gran lección para todos nosotros. Por un lado, focalizar la atención en personajes que no pertenecieran a ninguna dimensión de poder de la estructura de la colonia. Eso es lo que hace la novela y a nosotros eso nos pareció muy importante. Y la otra cosa es que Di Benedetto con mucho placer inventa un lenguaje en la novela. Y entonces nosotros, animados por eso, decidimos que íbamos a inventar muchas cosas en torno a la representación del pasado. Pero no como una rebeldía, sino con un deseo de quizás en esa hipótesis acertar. Y entonces nos preocupamos mucho de evitar o tratar de corrernos de los gestos de macho, colores que no son esos colores del cuero, los colores como masculinos con lo que muchas veces uno ve representado el pasado. Y entonces para eso tomamos la paleta de colores de la chiquitanía, del barroco, el barroco que surge en la chiquitanía, en Bolivia, en el Chaco boliviano, que es el barroco de la zona del Gran Chaco, que es un barroco que surge en las misiones jesuíticas. Y entonces tomamos esos colores y rediseñamos el vestuario fijándonos en las prendas que se usan hoy en las zonas rurales de Argentina. Lo que pasa es que es ropa que tiene sentido común, ¿no? Y no esa forma en que en Argentina muchas veces se representa el pasado siempre con botas, que en un lugar húmedo es absurdo. Y la idea es, digamos, para nosotros, la idea de pasado, esa idea de pasado documental nos parece
de ese pasado que busca la verdad me parece peligrosa, y con todo el equipo compartíamos esa idea. Solo para dar un ejemplo, cuando traté de leer crónicas y encontrar información sobre cuestiones precisas sobre los guaycurúes, que es una gente unas comunidades de esa región que prácticamente desaparecieron en el siglo XVIII, las pocas referencias que hay son descripciones de algún europeo que anduvo por ahí. Entonces, por eso nos parecía que ese respeto a las fuentes era un poco absurdo. But also, I think you have freed us from this straitjacket of movies about the past, that there is this language for the past with and the colonial period, with the candles and the crosses and the other kinds of horses and the way court is represented, and this kind of fantasy, this fantasy of a colonial time that undoubtedly never was. A la iglesia la sacamos deliberadamente porque siempre hay como un relevo de la responsabilidad civil cuando vemos que aparece la iglesia. Decimos, bueno, culpa de la iglesia. Algo que fue un esfuerzo, y la parte quizás de mayor ciencia ficción de esta película, es que fue un esfuerzo enorme encontrar muebles y elementos de uso cotidiano que no tuvieran cruces y cosas que no queríamos que aparezcan. Bueno, y por supuesto las pelucas, que no era algo que se usaba en esa parte, en esa región no se usaban pelucas. Fue eso, y después, como esto quizás en un público angloparlante no se percibe tanto, pero nosotros tomamos para el habla, porque también quizás de las cosas más interesantes para pensar en el pasado es el habla, la lengua oral, la oralidad. Y como no podíamos usar el sistema que había inventado Di Benedetto, porque era muy complicado para la película, porque la particularidad de Benedetto, que el lenguaje con el que él escribe nos obliga a cada 3 o 4 renglones volver como en un remolino, porque si no es muy difícil de tener las ideas. Y eso, por supuesto, que el cine no nos permite ese uso del tiempo. Y entonces lo que hicimos fue tomar el neutro que inventaron los mexicanos para la telenovela, que es una cosa que yo soy muy devota. A devotee of the genre. Y le agregamos muchas particularidades de formas de habla de las regiones de Argentina. Y entonces hubo como un gran mail que le mandábamos a los actores para que se aprendan esa gramática, esa... So almost a sort of style sheet. The grammar. Yeah. Y eso fue bueno porque genera una homogeneidad en un elenco que era muy variado. Because it's a very diverse cast from Spain, from Mexico, melded together with different peoples from Argentina, from neighboring regions, both Spanish, mestizo, indígena, all together in this dream space, this nightmare space of the film. Incluso los mensajeros negros en realidad hablan como haitianos, porque en Argentina ahora los únicos negros que hay son haitianos, son Senegal y de Haití. Y eso lo dejamos así porque nos parece una buena marca de nuestro tiempo.